otra vez a recapitular en mi historia porque creo que me comí 5 minutos más de tiempo de los que tenía presupuestados, entonces voy a correr. Entonces, cuando los accionistas de esta compañía que les había comentado me preguntaban un poco sobre la calidad de sus miembros independientes, lo que les dije rápidamente es que yo no tenía forma alguna de decirles si eran buenos, regulares, porque su participación había sido muy pobre a lo largo de la reunión. Finalmente, como les había mencionado antes, esto simplemente había sido un monólogo, o sea, un monólogo del gerente rindiendo un informe a la junta directiva y poco o nada participaban los miembros externos de esta junta. Pues esta historia que les estoy comentando no es diferente a lo que he tenido que vivenciar con muchas compañías en Colombia que tienen ese clásico modelo de junta directiva, el cual ha venido evolucionando bastante pues en todo el planeta. Lo que yo a veces llamo, yo siempre lo llamo inclusive en escenarios académicos, las juntas de los 80. De los 80 no sé por qué, pero se me viene como esa imagen de empresas de la época supremamente conservadoras en sus modelos de gestión. Y eso que yo llamo las juntas de los 80, definitivamente a estas alturas ya lo que es el desempeño de una junta directiva y lo que se espera de una junta directiva está absolutamente revaluado. Tanto así que me cuesta mucho trabajo, se los confieso, hoy en día ya siendo miembro de junta directiva, romper bastantes paradigmas con organizaciones que vienen supremamente acostumbradas a estos modelos tradicionales de junta. Entonces, pues años más adelante, ya no solo en un rol de observador, sino ya en un rol de ser miembro de junta directiva, cuando me empezaron a invitar a algunas organizaciones, en esto también tengo que ser absolutamente honesto, creo que hice muy mal papel en las primeras juntas donde pude participar. Muchos de los que estamos acá en este escenario nos ha pasado exactamente lo mismo. Tenemos experiencias en algunos órganos de toma de decisiones que pueden llegar a ser un poco incipientes. Yo siempre pongo el ejemplo cuando uno lo invitan a ser, no sé, miembro del consejo de administración de el edificio o el conjunto residencial donde vive, y yo creo que esto dista bastante de lo que son las buenas prácticas de un órgano de dirección, o muchas veces también cuando alguien hace parte de un club social o algo similar y se postula a estar en este tipo de órganos, pero finalmente, pues son experiencias que son valiosas hasta cierto punto, pero del otro lado, siguen siendo órganos donde hoy en día todavía falta implementar muy buenas prácticas de gobierno corporativo. Entonces, al final, cuando un día tenemos la oportunidad de participar ya activamente como miembros de una junta directiva de una compañía del sector real, pues de pronto no tenemos la formación, no tenemos el conocimiento y simplemente, pues creo que todos los que lo hemos hecho nos sentamos a hacerlo con el mejor ánimo, con las mejores intenciones. Sin embargo, de pronto no nos damos cuenta porque inclusive hasta de pronto donde estamos no existe un mecanismo de evaluación de junta directiva, que por ejemplo eso es una de las grandes tendencias hoy en día. Hay que evaluar a los miembros de la junta y hay que evaluar el desempeño de la junta directiva, pero pues muchas organizaciones no lo hacen y simplemente si nosotros nunca somos evaluados, no conocemos nuestro desempeño a nivel individual, pues muy difícilmente podemos diseñar como un plan de trabajo y un plan de mejoras para la junta directiva. Entonces, como les contaba, creo que los primeros años que hice parte de estos órganos de dirección, la experiencia de pronto no fue la mejor e inclusive personas con mucha confianza me lo decían, me decían, Diego, esperamos más de ti de esto o creíamos que tu participación nos iba a ayudar en la junta directiva para mejorar en estos aspectos o estamos viendo tales otras cosas y la verdad nunca he tenido el más mínimo inconveniente en el buen sentido de agachar la cabeza, de recoger estos aprendizajes y de empezar a capitalizarlos poco a poco para ir mejorando mi desempeño como miembro de junta directiva. Hoy en día, pues tengo la gran fortuna de participar en varias juntas de diferentes compañías, en su gran mayoría compañías de origen familiar, otras que no son familiares, y podría decir hasta cierto punto, porque ya hoy en día soy evaluado y hoy en día ya en diferentes escenarios me han entregado mi resultado como miembro de junta y puedo decir que generalmente estoy por encima del promedio de los miembros de junta. Pero esto ha sido de mucho trabajo, se los confieso, esto ha sido de años de aprendizaje, de años de tener buenas, regulares y malas experiencias en estos órganos de gobierno y hoy en día me siento absolutamente satisfecho pues de lo que puedo llegar a hacer, de lo que puedo llegar a aportar en este tipo de órganos de dirección, que al final del día una junta directiva bien direccionada, bien estructurada, puede darle un giro muy interesante
a la estrategia de una compañía, a la estrategia y el manejo del patrimonio de una organización, impulsar planes de diversificación, de internacionalización, mitigación de riesgos, etcétera. De verdad, hay cosas tremendamente interesantes que se pueden trabajar desde el seno de una junta directiva. Entonces, pues con esta breve introducción, básicamente lo que les quería comentar es que desde nuestra organización, desde Grandes Patrimonios, queremos y estamos supremamente interesados en promover el desarrollo de buenos miembros de juntas directivas para este país. ¿Por qué? Porque hace parte de nuestro trabajo, porque todas las compañías con las que trabajamos en Colombia actualmente nos piden constantemente que les recomendemos perfiles de miembros para sus juntas y a veces se nos dificulta más de lo que quisiéramos. Hemos encontrado personas que tienen excelentes hojas de vida, una formación académica intachable, y a veces nos sentamos a hablar con este tipo de perfiles y dicen, Diego, pues me encantaría participar de la junta, pero la verdad yo nunca antes en mi vida he estado sentado en una junta directiva, o de pronto en mi labor como ejecutivo de la organización he tenido que rendirle cuentas a una junta, pero como tal no tengo esa experiencia. Y hoy en día, vuelvo y repito, las compañías que están en ese proceso de formalización de su gobierno corporativo y en la búsqueda de miembros independientes, están detrás de personas que sean calificadas, que se hayan formado como miembros de junta, que tengan una experiencia participando en diferentes juntas directivas. Entonces, pues créanme que nosotros hemos sido como una especie de abanderados en tratar de impulsar esto en Colombia, a pesar que hoy en día, afortunadamente, ya existen otros escenarios académicos y hay algunas instituciones educativas que se están preocupando por esto. Les diría que creo que todavía los esfuerzos en Colombia pues, son bastante incipientes en este sentido. Entonces, pues por eso mismo, desde nuestra organización hemos diseñado un plan de formación para miembros de junta directiva para que nosotros podamos certificar ante diferentes compañías, que tenemos personas que podemos recomendar con toda la tranquilidad, pues porque han hecho ese proceso de formación como miembros de junta y ya cuentan con algunas calidades que son necesarias para iniciar este tipo de procesos. Y parte de ese programa de formación que nosotros hemos diseñado, una de las personas que es nuestro invitado especial el día de hoy, que es Jaime Castañeda, pues Jaime participa como entrenador de este programa que tenemos estructurado. Y pues yo digo de estas grandes coincidencias de la vida, Jaime es una gran persona, un gran ser humano que tuve la oportunidad de conocer hace algunos años y que pues ha tenido una experiencia a nivel corporativo impresionante. O sea, él ha podido desempeñar cargos de alta gerencia o de presidencia de compañías muy importantes y muy relevantes en Colombia. Y pues obviamente ha tenido un doble rol tremendamente interesante. O sea, ha tenido ese doble rol desde la presidencia de compañías, reportando a juntas directivas, y unos años más adelante, ya como miembro de junta directiva de varias organizaciones, pues tratando también de cambiar un poco la dinámica de este tipo de órganos. Y precisamente, pues, he logrado, yo digo, más que hacer una relación de trabajo con Jaime, creo que también esto ha sido una relación de amistad de varios años, donde he tenido la oportunidad de aprender muchísimas cosas de parte de él, pues que ya tiene muchas más canas que yo, afortunadamente, y por eso mismo, pues lo consideré que podía llegar a ser un excelente invitado para este espacio, para que nos pudiera pues transmitir muchas cosas interesantes y que al final, vuelvo y repito, creo que sería también muy bueno que ustedes lo pudieran abordar con algunas preguntas. Entonces, no sé si Jaime ya estás por ahí. Sí, ya estoy acá, Diego. Ok, bueno, no, pues Jaime, muchísimas gracias de verdad por aceptar esta invitación y pues en esta conversación con todos nuestros asistentes, me gustaría que hiciéramos como recapitular un poco en esa historia corporativa que tú tienes a cuestas, que es una historia de verdad apasionante, donde pues en altos cargos directivos en varias compañías de este país y a su vez también como presidente de varias compañías, primero tú tuviste un rol de reporte a juntas directivas, ¿cierto? Y me imagino, pues desde muy joven, y ahí sí puedo hablar, excúsame, pero ahí sí puedo hablar de las juntas de los años 80, ¿no? Años 80, años 90, muy seguramente tú estabas en ese momento reportando esas juntas directivas de la época, y me parecería muy interesante que tú les contaras a todos los asistentes, pues primero un poco sobre esa experiencia, cuál ha sido el tipo de compañías donde tú has estado, y cómo fueron esas primeras experiencias que tú tuviste reportando a la junta directiva y qué tipo de juntas te encontrabas en ese momento. Entonces, eso es como lo primero que me gustaría que nos compartieras. Ok, Diego, pues muchas gracias por la invitación y saludos a todos. Y voy a tratar de participarles mi experiencia.
Yo, digamos, desde el punto de vista corporativo, trabajé en 5 compañías durante muchos años, 20, 25, 30 años, no sé cuántos, y siempre fui presidente de esas compañías. Estuve en Mills de Colombia, que es una compañía de helados, concretamente Cremelado, que esa compañía muchos años después fue vendida a Nutresa. Estuve en Quala, que es una compañía muy destacada en el mundo de consumo masivo, muy destacada, con una enorme fortaleza en mercadeo y que hoy en día está en la región, en varios países. Estuve en Rica Rondo, que es una compañía de salchichas, embutidos y cárnicos, que estaba pasando un momento muy malo y me pidieron los dueños que les ayudara a hacer el turnaround del negocio para después ser vendida a Nutresa. O sea, yo participé, terminé mi trabajo hasta que se vendió a Nutresa. Entonces, 2 de las compañías donde he estado terminan en Nutresa. Después estuve en el mundo de la logística, en el Grupo Santo Domingo, la compañía se llamaba Almagrán, terminó llamándose Supla, y hoy en día es una compañía comprada por DHL Global en la división de supply chain. Y por último, terminé mi vida corporativa en Legis, que es el mundo de los abogados, de la información profesional, de los sistemas de información, que es algo totalmente diferente a las otras experiencias anteriores. Es interesante, y estaba recapitulando un poco, porque realmente las juntas, a todas le reportaba la junta, pero las juntas han sido de características diferentes. Y ese es tal vez como el aprendizaje, pues por el tiempo cuando arrancaron, pero también por el tipo de dueños, el tipo de miembros de junta, la evolución. Y eso es tal vez como el aprendizaje importante. En Mills, la junta formalmente eran los accionistas, sí, puedo decir el nombre, era Víctor Maldonado, el de Interbolsa, y su familia, y había 1 o 2 miembros independientes. Pero si uno se da cuenta de esa junta, era una junta muy como coloquial, muy puntual, ¿sí? Los comentarios para la familia no eran personas que venían de una formación empresarial, sino venían más de que eran dueños, así sencillamente eran dueños y se sentaban en la junta. El tema de fondo de esa compañía es que tenía un CEO muy fuerte, muy bueno, y que era accionista minoritario hasta el momento en que se vendió la compañía, pero era el accionista, que en este caso es Alberto Espinosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ya me toca el proceso de la junta, estaba mucho la escuela de esa persona accionista que era el hombre muy bueno desde el punto de vista de gerenciar. Entonces la reunión era una compañía tremendamente bien estructurada para la época en indicadores, ritmo, planes de trabajo alineados con la estrategia. Era bastante destacada y tenía una disciplina intuito per se muy grande dentro de la compañía. Entonces eso hacía que el equipo directivo supiera lo que está haciendo, tuviera una accountability muy claro y trabajara la estrategia. Entonces, no era tan relevante en ese momento que los otros miembros de la familia no estuvieran, como digamos, en ese mundo del alto desempeño, porque no estaban preparados, porque la organización suplía ese vacío en ese momento de esa historia de esa junta. Esto es para contar que las historias son diferentes porque los momentos son diferentes y lo que sea el caso. En el caso de Quala es muy diferente. Sus 3 ramas accionistas, uno trabaja internamente, que fue el fundador, y los otros externos, pero todos con una altísima formación gerencial, altísima. Los 2 externos de Harvard tenían empresas, el otro muy internacional en inversiones y el interno muy fuerte en mercadeo. Entonces, era muy interesante porque el interlocutor es un interlocutor muy fuerte. Y ahí la dinámica de la junta cambiaba, la periodicidad era trimestral. Y se llevaba muy poquito los resultados. Eso de la junta, el 10 o el 20, el 15% del tiempo era mirar la evolución de la compañía en contexto, y más que todo eran discusiones importantes
que conducían a decisiones que marcaban el rumbo de esa compañía. Discusiones de internacionalización, de lanzamiento de productos, de construcción de una fábrica, de entorno, etcétera, etcétera. Entonces, eran temas muy relevantes, donde había conversaciones desde diversas perspectivas. También se trataban temas societarios. Todavía estos dueños estaban en unas fases iniciales de organizar sus temas societarios, que eran muy visionarios en ese momento, porque los dueños tienen estructuras societarias más complejas, más armadas, países, fiscales, etcétera, etcétera. Y la estrategia ya que se llevaba y que se hacía, había un alineamiento del equipo directivo. Entonces el equipo directivo, cuando hablaban de la estrategia, no era nuevo, porque había una fuerte interrelación entre lo que los gerentes de las unidades hacían y lo que era la estrategia. Y se invitaba, si había que profundizar en alguna iniciativa estratégica, se llamaba al miembro del equipo para que ese fuera el tema de conversación. Entonces, si nos damos cuenta, son dos juntas totalmente diferentes, en dos momentos diferentes, que tuve esa experiencia. Jaime, ahí te quiero interrumpir rápidamente. De esas experiencias que tú tenías reportando a juntas en tu calidad de presidente, cuéntanos un par de buenas prácticas que tú veías de Sí, cara hacia el rol del presidente, y también cuéntanos un par de malas prácticas, porque en algunos casos también hay gerentes o presidentes de compañías que a mí me dicen de forma muy honesta, me dicen, no, Diego, yo siento que estoy llegando allá a perder el tiempo y tengo que hacer muchísimas cosas en la organización porque la junta en realidad no me genera valor como gerente. sí, por ejemplo, Diego, en la primera que les comentaba, la familia no profesional, en el sentido profesional de preparada para ser un buen dueño desde el punto de vista de la preparación, sus comentarios eran una perdedera de tiempo. Los comentarios eran, mira, estuve en el colegio de mi hija y allá no hay congelador, ¿por qué no le mandan un congelador? Por poner un ejemplo, pues esa compañía tiene 50,000 congeladores. Entonces era más tomando nota para llevarle el congelador a la amiga al colegio. Estoy dando un ejemplo. Entonces son como detalles puntuales, que había que ser condescendiente porque son los dueños y tener la habilidad de tomar la nota para que llegue el congelador allá, pues porque es el dueño, pero desde el punto de vista de aporte a los temas que se estaban hablando, cero. Esa es una mala práctica. Cuando yo tengo los miembros de junta que no son los correctos para esa compañía en ese momento, ese es un caso específico. Pero por otro lado, en cual había una buena práctica. Y es que, y una práctica que las compañías no todas las tienen. Más aún, diría que eso es un cuestionar. El tema de los resultados es el 20% del tiempo de la Junta, o el 15% del tiempo de la Junta. Pero tenemos juntas que hay financieros externos o auditores o personas muy, y empieza a meterse en el micro resultado del balance y del PIG y del flujo de caja. Y se pueden gastar el 80% del tiempo en la junta. Y eso es más como un comité financiero para poder entender detalles y cosas de ese estilo. Uno como miembro de junta tiene que ver es que haya un financiero sólido, que haya controles de que la contabilidad es íntegra, está bien auditada, y que el equipo tiene la capacidad de ver los puntos relevantes de las desviaciones y explicarlos. Eso es lo que hace un miembro de junta. Pero si el miembro de junta se pone a opinar que si la depreciación es para arriba o para abajo y que el manual y el estatuto tributario y no sé qué, se empiezas a meter dentro de la operatividad. Y como eso va cogiendo las diferentes cuentas de los estados financieros y se desvía totalmente el objetivo de la Junta. Esa es una mala práctica de Junta. Perfecto, perfecto, Jaime, mil gracias. Para evolucionar un poquito en la conversación, porque también me gustaría pues dar espacio a los asistentes que después te puedan hacer preguntas. Ya en tu historia corporativa, cuando te retiras de estas organizaciones y empiezas a participar activamente como miembro de junta directiva, que es lo que haces hasta el día de hoy, ¿qué cambios tú empiezas a impulsar desde las juntas en términos de dinámica, de contenidos a nivel de conversación, sí, como de
de lineamientos que sean necesarios para que estos órganos funcionen mejor. Hay qué empezaste a hacer, pero también con qué te encontraste, porque también hay muchas barreras. A veces uno quiere desde una junta hacer una cantidad de cambios, pero también hay una normal oposición o de los miembros o de la misma cultura organizacional. Entonces, pues, hay que te empezaste a encontrar un poco. Sí, muchas cosas, Diego. Primero, y no es menor, el rol del CEO, sus habilidades son diferentes a las habilidades de un miembro de junta altamente efectivo. Esto es muy importante, porque a veces uno cree que llega a la junta y sigue actuando como CEO, como una persona que tiene un montón de recursos para lograr unos resultados y no sé qué, y uno no tiene un montón de recursos. El que los tiene es el CEO, que de ahí para abajo hace una serie de cosas. Y eso implica en forma muy importante entender que los resultados se logran a través de los otros. Y lo que implica es entender el talento de ese CEO y no pensar que yo soy el CEO bueno, malo, regular o lo que sea y empezar a comparar. Eso es un error muy importante. Es que son dos roles diferentes. Llegar a cambiar ese rol toma tiempo. Toma tiempo porque como uno viene de un entrenamiento interno de administrar recursos, tiende a que sus comentarios sean un espejo de las decisiones y los comentarios que toman los comités de gerencia internos en las compañías. Entonces, eso toma tiempo y cuando uno ya lo entiende, deja de opinar unas cosas y se mete a pensar otras cosas totalmente diferentes. Ese es un primer punto que me parece que es muy relevante. Un segundo punto, Diego, que me parece muy relevante es que a veces, y me ha pasado, y es una clara señal de que el tema no va a salir bien, es cuando los dueños, los accionistas patrimoniales, no tienen claramente el objetivo de lo que quieren hacer con la compañía en los próximos 3 años. No hablo de la estrategia ya es el cómo. Y arranca la junta y nunca hubo una conversación tremendamente clara con los dueños o unas sesiones de trabajo que le digan qué es lo que usted quiere en esta compañía en 2 años. Y los mismos dueños ni han tenido tiempo de pensar. La quiero vender, la quiero crecer, la quiero no sé qué, quiero dividendar, quiero no dividendar, etcétera, 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 etcétera. Me pasó con una compañía recientemente, voy a la junta y le hago esta pregunta a los dueños. Bueno, un momentico, antes de arrancar, señores, díganme ustedes dos que son los dueños fundamentales de esta compañía, ¿qué es lo que quieren? Esa pregunta en esa compañía generó una crisis brutal en esos dueños. Y llegaron a una conversación, después de unas sesiones complejas entre ellos, que lo que querían era vender por una serie de definiciones y lo que sea el caso, y que tenían un potencial comprador y que iban a iniciar el proceso de la venta. Si esa pregunta no se aborda de esa manera, empieza la junta como a tratar de mirar mejores prácticas operativas o estrategias de crecer, etcétera, etcétera. Entonces, la definición de qué es lo que se quiere desde el punto de vista patrimonial es, si eso está bien hecho, es tener como muy sólidamente armado el norte, porque al final lo que junta a la junta y a los accionistas es ese norte. Los accionistas le dicen a la junta, yo quiero este norte, pongámonos de acuerdo, y delegan esa junta la ejecución de ese norte. Y con base en eso es que hay las evaluaciones, porque el plan, en función de ese norte, es al final lo que une accionistas con la junta en un momento dado. Otro tema muy relevante, Diego, es el gerente general de la compañía. He encontrado de todo. Gerentes generales que en principio dicen que sí les interesa una junta, pero en la práctica no. Lo ven como una amenaza tremenda, una prevención tremenda, lo asumen como un tema de poder, como de estatus, como de yo no lo sé, o a veces enmascaran, porque cuando llega una junta y empieza a interactuar con un gerente, las habilidades del gerente salen rápidamente a flote, tanto en sus fortalezas como sus debilidades. Y hay que tener una serie de habilidades X en función de lo que se quiera en el norte.
Entonces ahí se entran unos dilemas muy importantes de cómo darle feedback a ese gerente, cómo hacer un plan de entrenamiento o cómo llegar a decirle a los socios, no, ustedes lo están planteando, olvídese, no es con esta persona, pero esa persona puede ser accionista, el hijo o lo que sea el caso. Entonces, ve, eso es lo que se cuestiona el miembro de eso. Con este gerente, con estas habilidades frente a ese norte, ¿es la persona correcta o no? ¿O qué hay que hacer para desarrollarla? Por no hacerme esta pregunta, varios procesos han fallado. Y fallan porque empiezan a patinar con un gerente que está o orientado al día a día o orientado a manejar la compañía bajo los paradigmas que considere que no son los paradigmas, no necesariamente son los paradigmas que se requieren hacia adelante en función de esa visión que se va construyendo en un momento dado. Otro tema de fondo es, a veces viene del equipo interno, a veces viene de los accionistas y a veces viene de los miembros de junta, que no tienen los polos a tierra. ¿Qué es un polo a tierra en una junta? Si la situación y el entorno se ve negro, hay que ponerlo sobre la mesa. Al miembro de junta no lo evalúan como al CEO o al gerente de ventas que tiene que cumplir un presupuesto de venta. Él está pensando en el mediano y largo plazo. Si el escenario va a ser de nubarrones los próximos 2 años por A, B, C y D, y eso va a tener un impacto en la compañía, el que sea, en flujo de caja, en valor, en no sé qué, si sé cuándo, pues eso es lo que hay que poner en la mesa. Y eso es lo que hay que plantear frente a la expectativa, qué es lo que se debe hacer o no, pero desde una perspectiva muy diferente al ejecutivo. La gente ejecutiva dice, no, no, el presupuesto no se puede negociar, esto no se puede negociar, usted haga, pero hay nubarrones hacia adelante. Entonces, la independencia y el polo a tierra frente al tema de lo que esté pasando, una junta es de un valor inconmensurable, porque una junta sí lo puede decir, ¿sí? Y la junta pues no la están evaluando por eso, la están evaluando es por llevar a esa compañía al otro norte, y entonces no es la preocupación del CEO que se va a ganar el bono o no el bono, de ese estilo, porque él está en otro rollo totalmente diferente. He visto también, Diego, que cuando se arma la estrategia, si no se sabe involucrar en asegurar el entendimiento de la estrategia con el lenguaje debido a los accionistas, a la junta y al equipo interno, se cometen serios errores. Y entonces la junta tiene que dedicarle tiempo a entender, ¿esta estrategia está entendida por los dueños? ¿Está validada? ¿La entienden qué implica? Ah, sí, si no, ya la entiende, no sé qué, y hay que gastarle un tiempo a eso. Este equipo gerencial tiene un plan accionable claro para llevar a cabo esta estrategia, o es todavía una historia muy, muy difusa, es medible, etcétera, etcétera, en un momento dado. Jaime, ahí te interrumpo rápidamente, pues con base en esto que tú nos estás comentando, se me viene una pregunta a la cabeza y que es la pregunta es el mismo título de este webinar o como lo bautizamos, y es, finalmente, pues como tú has estado en tantas juntas de diferentes compañías, de diferentes sectores, tamaños, etcétera, y asimismo has tenido que interactuar con una barbaridad de miembros de junta, con muchísimos también de diferentes edades, perfiles, experiencias, etcétera. En todos estos años de experiencia que tú tienes tan interesantes, ¿qué crees que están demandando las compañías hoy en día de un miembro de junta? ¿Qué están esperando? Porque, por ejemplo, ahorita tú decías primero que se vea la generación de valor, pero ¿cómo materializamos esa generación de valor? Segundo, que le saquen tiempo a esto, porque tú ahorita estabas hablando de un tema de demanda en tiempo, que tienen que tener conversaciones con los accionistas, con el eje gerente, con el equipo directivo. No sé, se me vienen ese par de días a la cabeza, Claro. pero ¿qué otras cosas ves tú que las Okay, organizaciones hay de un verdad están requisito, esperando? Diego, y es el siguiente. Mira, independiente del perfil profesional que se defina, por ejemplo, necesito un tipo fuerte en finanzas por ABC o en internacionalización o en innovación. Independiente de eso, que esa es una discusión alineada en función de la estrategia. Hay un requisito sine qua non, eso ya lo tengo más claro,
es pensamiento estratégico. En las juntas no hay guión, no hay libro, no hay guión, ¿dónde está escrito usted haga esto ante este problema? Eso no existe, hay que construirlo ahí. Y son marcos estructurados que se van presentando. Y a la junta le toca tener miembros que tengan pensamiento estratégico, que es diferente a planeación estratégica, para analizar en concreto ese problema X, que a veces es legal, a veces es financiero, a veces es financiero con legal, con recursos humanos, a veces no se sabe la solución. Ahí es donde la junta interactúa, pero interactúa porque tiene una alta calidad de pensamiento estratégico y recursividad para buscarle la comba al palo a temas que son inestructurados. Eso sí lo veo. El que no tenga ese desarrollo de habilidad, estamos en un mundo muy complejo, muy ambiguo, ¿sí? Todas las compañías, todas, así sean las que tengan las mejores ventajas competitivas, el mundo está muy complejo. Entonces todo cambia muy rápido, todo necesita análisis, todo necesita esto. Eso es puro pensamiento estratégico. No sé si esto te da alguna información. Perfecto, perfecto, Jaime. Mil gracias por la respuesta. Y como ya no nos quedan tantos minutos, ya me están hablando por acá que quieren hacer algunas preguntas para que las empecemos a resolver en estos minutos finales, que creo que eso también es lo interesante de este espacio. Listo, Entonces, voy a leerte aquí. La pregunta dice, ¿qué porcentaje se sugiere que sean externos en los miembros de la Junta? Ok. Primero quiero hacer una observación antes de esto. Hay casos, y quiero hacer como dos observaciones. Hay que entender la compañía en qué etapa está. ¿Qué quiere decir en qué etapa está? ¿Tiene un CEO con las habilidades adecuadas para interactuar con un equipo de alto nivel o no las tiene? Primer punto. O tiene un CEO que hay que desarrollar, que hay que hacerle mentoría, que hay que acompañarlo dándole soluciones específicas. Si uno tiene más lo segundo, ahí lo que uno se debe es cuestionar si debe tener una junta o un mentor que le ayude a ese CEO a desarrollarse y a prepararlo para interactuar con una junta. Primer punto. Segundo punto, no hay una solución única. Que si están en transición de la familia y hay miembros de la familia ávidos de participar por la motivación que tengan, pues uno no puede coger las reglas y decirles tantos estos, porque va a generar malestar X, porque esa es la realidad, hay que entender esa familia. Solamente cuando uno entienda eso, a quién mete, quién saca, partiendo de la situación particular de esa familia, es que se puede componer más de una forma u otra. Cuando yo tengo juntas más de 3, 4, 5 miembros, es muy importante que el equipo directivo tenga mucha capacidad de accionar, porque si no, empieza la junta a hablar y hablar y hablar y hablar un poco vainas, pero el equipo no tiene capacidad de accionar. Entonces se vuelve un descalce entre unas directrices gruesas como una compañía grande y una realidad de la capacidad de accionar en un momento dado. Jaime, acá nos están haciendo otra pregunta muy interesante y es, ¿cuál es la diferencia entre un asesor externo y un miembro de junta? Toda. Es muy buena pregunta. El asesor externo no toma posición propia. El asesor externo recomienda cosas, buenas, malas, regulares, brillantes, todo lo que tú quieras. El miembro de junta es un buen hombre de negocios y su compromiso a través de mejores prácticas de buen hombre de negocios es llevar esa compañía a la visión que nos estamos planteando. El asesor no necesariamente es eso. El asesor recomienda una serie de cosas o da unas mejores prácticas que en ese momento esa intervención es muy valiosa, pero es una mejor práctica. El miembro de junta tiene una responsabilidad, no hablo del mundo legal, que esa ya está clara, sino que no puede haber compañías que les vaya mal y a los miembros de junta les vaya bien. ¿Sí? La junta está montada en el éxito de la organización, con sus dueños, con su CEO y el equipo. Y eso no es un tema menor. Ok, perfecto. Bueno, aquí tenemos otras preguntas interesantes
Te envían una, si el perfil de los miembros de junta es preferible que sea un empresario, que sea un presidente o un ejecutivo de compañía. ¿Ahí cómo ves ese tema? Depende, otra vez volvemos, depende. Si es una compañía que requiere madurar mejores prácticas de conectar la estrategia con la ejecución, un presidente de compañía que venga con esa habilidad va a ser un elemento determinante en ese equipo, porque va a estar orientado, porque no entiende la compañía de otra forma. Entonces las conversaciones van a ser importantes en un momento dado. El empresario es interesante porque la diferencia entre un profesional y un empresario, ¿no? Profesional independiente, no estoy hablando que el uno sea bueno ni malo, es que el empresario es menos averso al riesgo. El empresario se hizo bajo condiciones de incertidumbre, bajo creer, y esa sensibilidad en un equipo interdisciplinario es muy importante estarla contrastando, porque si venimos de gente muy corporativa, la aversión al riesgo es muy alta y la tendencia a mitigar los riesgos hasta el máximo. Y la visión de un empresario pues le pone picante a la conversación. Ok, perfecto. Bueno, otra pregunta que te envían es si un miembro de junta debería tener una edad o experiencia mínima y cómo saber que la persona ya está lista para ser miembro de junta de una compañía. Uno de los dilemas que se plantean, Diego, hoy en día es que como parte de los retos de las organizaciones hoy en día es el mundo digital y el mundo de la tecnología. Los más jóvenes tienen una formación, son nativos, ¿cómo lo llaman? Nativos naturales, son nativos digitales. Su pensamiento es así. Entonces, si los retos de la organización van por allá, hay que hacer una mezcla entre estas personas que son jóvenes con personas más senior. Es muy importante. Si es una compañía más convencional, pues puede ser con gente un poco más de edad. ¿Qué lo hace pensar que está listo para una junta directiva? Yo creo que una entrevista estructurada que le permita a uno determinar si el tipo tiene pensamiento estratégico, cómo entiende su rol, qué disponibilidad de tiempo ve, cómo ve el resultado que se obtiene. Si él le contesta esas 3 o 4 preguntas y si él sabe preguntar, ustedes, dueños, ¿qué es lo que hay un acuerdo en eso? Ese señor está haciendo las preguntas correctas y eso da confianza. Ok, perfecto. Bueno, también aquí preguntan cuáles son los perfiles ideales o como dicen el Dream Team para estructurar una junta directiva. Depende. Primero, una frase de perogrullo. Primero lo que manda es la estrategia. Si la estrategia está clara, la misma estrategia define cuáles son, tanto en el equipo interno como en el equipo externo, en este caso la junta, los perfiles que debo tener. Si estoy en una situación de crisis, pues tengo que traer gente que haya sabido torear crisis. Si estoy en una situación que no tiene ventajas competitivas y el viento está de frente y le pone unas afugias a la compañía, tengo que traer una persona diferente. Si estoy en el proceso de vender, tengo que tener expertos de banca de inversión para preparar la organización para venderla. Si estoy en la fase de expansión, tengo que buscar gente que haya con resultados demostrables ver que puede llevar a la compañía a crecer. Por eso te digo que depende. Y otro tema ahí que es muy importante, el mundo legal. Dependiendo de la complejidad de los accionistas, el tener un abogado absolutamente estricto que documente perfectamente el tema es absolutamente relevante. Porque si entre los accionistas el tema es complejo, después se vienen demandas más sutiles, ¿no? Usted vendió la compañía y nos dijo que había que venderla y perdió valor y no sé qué. Estamos viendo unos procesos complejos. No hablo del tema de que haya trampa en la DIAN, porque eso hay que montar mecanismos para que no haya trampa en la DIAN. Entonces, alguien que sea tremendamente riguroso
en la documentación y en los pasos que deben quedar en las actas directivas se vuelve absolutamente importante. Eso depende mucho de la complejidad de las familias. Hay familias que son muy complejas y que si eso no se hace bien, puede haber huecos en ese sentido. Jaime, por aquí hay otra pregunta que yo me brinqué, que dice, ¿cómo se calcula el reconocimiento económico que se le debe hacer a un miembro de junta? Ok, muy buena pregunta. Miren, si una junta es mala, todo lo que le paguen es caro y malo. No lleva nada. Al contrario, están perdiendo tiempo. Tiempo. Si una junta es buena, el valor que aporta es extraordinario. Eso es el primer punto que es fundamental. No es bueno, es extraordinario. Y ese es el reto. Primer punto. Segundo punto, yo en lo personal, de las juntas sé que estoy en dos, y que es lo que más me motiva, es que lo que me une el interés de esos dos dueños, que son circunstancias, uno es sector petróleo, otro sector consumo, por una serie de condiciones, hay unos planes muy ambiciosos. Entonces, hemos llegado a la conclusión de que para hacer de verdad, unirnos a los resultados, tenemos un fee, y ahora hablamos del fee, y tenemos sobre el diferencial de valor, tanto en la valoración inicial como en la valoración a un tiempo, sobre ese diferencial hay una plata X que se reparte a los miembros de la Junta. Porque realmente ahí es cuando tú coges a unos miembros de Junta a pensar a fondo y no dar consejos para que esa compañía, porque lo que une a ese dueño con esa junta es que si su compañía vale 10.000, pues la llevamos a 50.000 en valor económico valorado por una empresa, etcétera, etcétera. Y el fee, compañías que pagan 1.000.000 pesos, 500.000 pesos, 2.000.000 pesos, yo en lo personal no estoy en ese mundo ahí, porque es que las responsabilidades son tremendamente altas. Y en la medida que se ve que se paga a los miembros de junta, más se les compromete. Y más los señores están dispuestos a meter y no a llegar a 3 o 4 horas de consejos generales para hacer un lado. Entonces, hoy en día las tarifas, ese tema va evolucionando. Hay tarifas de 4 salarios mínimos, de 5 salarios mínimos. Hay compañías muy, muy grandes que pueden pagar más, pero eso son compañías mucho más grandes. Pero valores de 2 millones, 1,500,000, 2,500,000, pueden ser muy marginales frente a realmente el objetivo que es agregar ese valor. Jaime, y como ya se nos está yendo el tiempo, voy a hacerte dos preguntas en una para ya ir cerrando. Una de las preguntas que nos hacen acá es si tiene que una compañía tener cierto tamaño para pensar en implementar una junta directiva. Hasta donde tengo entendido, tú también en algún momento, no sé si ahí nos vas a aclarar si has sido o miembro de junta o mentor de algunos startups o emprendimientos interesantes y que no tienen tamaños todavía relevantes. Entonces, esa es una pregunta. Y la segunda, frente a qué opinas de los comités de junta. Ok, todo depende de la etapa y la proyección de la compañía. Una compañía puede ser chiquita, de 10.000, de 15.000, de 12.000, de 20.000, pero con un plan tremendamente ambicioso, en el cual va a ser una ronda de inversión para levantarse 30 millones de dólares. Estoy inventando el caso. Entonces, lo que hay que mirar es que el objetivo es traerse la ronda de los 30 millones de dólares, porque esa compañía, si pasa del nivel 1 al nivel 2, ya no es una compañía que vale 500.000 dólares, sino vale 30 millones de dólares. Entonces, hay que armar un equipo que estemos seguros que nos lleve allá. Si no hay esa ambición y es una compañía que no tiene fuertes ventajas competitivas, está muy comoditizado, etcétera, etcétera, pues ahí sí hay que discutir si esa compañía está en capacidad de meter 3 miembros y no sé qué, y más bien es por un mentor que le ayude a resolver algunos problemas básicos, fundamentales, antes de hacer algo en ese sentido. No sé si con esto doy respuesta. Otro que me preguntabas, ¿qué era, Diego? Sobre la importancia de los comités de junta. ¿Qué opinas de los comités? ¿Deben tenerse, no deben tenerse? ¿En qué proporción, según el tipo de organización? ¿Cómo lo ves? Yo primero, yo no sé, yo soy un poco más
escéptico en este sentido. Primero, que la Junta funcione. ¿Qué voy a armar comités si la Junta no es de alto desempeño? ¿Sí? Primero, que la Junta funcione y funcione de verdad. Ya, si en ese proceso hay que hacer un comité específico, con principio y con fin, no para que sea un tema ad eterno, con un propósito específico que le aporte estrategia, ok, bueno, se puede mirar, pero yo lo diría, no soy tan amigo de intuito per se, el comité tal, el comité tal, el comité tal, y no sé qué, si sé cuándo. No, me parece que primero es asegurar que el gobierno de esa junta sea de altísimo desempeño. Lo otro puede ser un segundo punto y habría que mirarlo con lupa, qué es lo que se quiere, cómo le va a reportar esa junta y ponerle un inicio y un final. Si no se vuelven esos comités ahí permanentes y no sé, no me gusta mucho, pero esa ya es una opinión muy personal, ¿no? Perfecto. Bueno, no, pues ya son las 7 de la noche y también siendo muy puntuales en nuestra hora de inicio y de cierre de esta sesión, pues no nos queda nada más sino de verdad darte gracias, Jaime, por acompañarnos en este espacio y compartirnos toda tu experiencia. Sé que muchos de ustedes tienen más preguntas y también para darles un parte de tranquilidad, dentro de 2 semanas exactamente, ya les vamos a enviar la información, vamos a programar otro webinar con otro invitado especial para tratar otros temas también interesantes alrededor de las juntas directivas. Igual esta grabación también se las vamos a poder compartir y como les decíamos al inicio del webinar, tenemos estructurado un programa de formación para miembros de junta que si en algún momento alguien de sus organizaciones o ustedes mismos están interesados en elevar sus conocimientos en este sentido, pues Jaime precisamente es uno de los entrenadores de esta escuela de juntas directivas, pero de todas formas seguiremos abriendo estos espacios de conversación con todas las personas interesadas en seguir aprendiendo más sobre este interesante mundo de las juntas directivas. Entonces, Jaime, de Pues nuevo, Diego, muchísimas muchas gracias a gracias. ti Diego, y a muchas todos los gracias. Y asistentes. qué bueno que están metidos en un tema que es absolutamente apasionante y trascendental para las organizaciones.